con este tema de que es tan importante y vital, más que nada ahora en estos momentos con esta pandemia, es esterilización y desinfección. Presten mucha atención, por favor. Bueno, acá en patología infecciosa siempre ha sido un reto el control. ¿El control de qué? De microorganismos, ¿no? Contaminantes, infecciosos, etc. ¿De qué manera? Por destrucción de estos, disminución de su número o inhibición de estos organismos. Para eso es importante saber elegir el método de esterilización, desinfección y el tipo de producto que se va a emplear. Creo que está apagado solo. Doctora, no se le escucha. Doctora, ¿me escucha? Su audio, doctora, creo. Ahora sí, ya estabas. ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí. Entonces, estos factores que nos conllevan a elegir un buen método, un buen producto es la siguiente. Ustedes tienen que tener conocimiento de la composición y tamaño de la población bacteriana a la cual se quiere mediar. En este caso, composición se refiere a la estructura que presenta esta bacteria. Puede presentar una capa externa adicional llamada cápsula, y el tamaño de la población. Puede haber un gran número de población bacteriana, que entonces hay que tener presente esta característica para elegir un método de esterilización o desinfección adecuada. La concentración del agente químico. Debemos tener en cuenta esta concentración dependiendo la acción que nosotros queremos obtener, y sin causar un daño o reacciones de hipersensibilidad si es aplicado en superficie no inerte. Luego, intensidad de acción del agente físico. Nuevamente acá debemos mencionar que generalmente no debe ser corrosivo, y si se va sobre superficies no inertes no debe causar ningún tipo de reacción de hipersensibilidad. Duración de exposición. Cuanto menos exposición y más actividad antibacteriana, es excelente el producto. La localización de la población a destruir es importante también tener presente. Si nosotros queremos destruir una infección que está localizada intracelular, los métodos son específicos y, para llegar a ese nivel. Asimismo, si fuera microorganismos en el medio ambiente y están dentro de otro, no están expuestos al medio ambiente, sino que están cubiertos, también debemos tener presente este tipo de población, de localización de la población. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Acá algunos conceptos que ya ustedes deben tener presentes. Por ejemplo, ¿qué es esterilización? Esterilización se lleva a cabo por dos procesos, puede ser físico o químico. Físico con aparatos o químico con sustancias. La esterilización implica destrucción de células vegetativas, incluyendo esporas. La desinfección solamente va a disminuir el número de microorganismos a niveles mínimos que no conlleven mucho riesgo de contaminación. Ese es el proceso. El agente desinfectante es la sustancia química que inhibe o destruye. ¿Qué va a destruir? Solamente formas vegetativas, células de las bacterias, hongos, virus, al aplicarlo sobre material vivo o inerte, en una exposición de 10 a 15 minutos. Ahora,
Esta exposición debe tenerse muy en cuenta. Asepsia. La asepsia previene el aumento del número de microorganismos en quirófanos, laboratorios, y un componente de la asepsia es la esterilización. Por ejemplo, en un ambiente donde implica trabajar con material contaminado, se necesita procesos de esterilización y también de desinfección. Antisépticos son agentes desinfectantes usados en superficies corporales, los que estamos usando nosotros actualmente, con mayor grado de toxicidad y actividad antimicrobiana, y acá faltaría en un menor tiempo de exposición. Y los antimicrobianos son sustancias que a bajas concentraciones inhiben o destruyen microorganismos. Algunos son producidos por los mismos organismos, como es el caso de la Penicillium, el hongo Penicillium, o sintetizados químicamente, que es la gran mayoría. En estas dos fotos pueden ver, hacia el lado izquierdo es un crecimiento fúngico, es un tricofitón, donde se ven sus esporas, ¿no?, adheridas a una base longitudinal. Y acá tenemos bacterias alargadas llamadas bacilos, su forma bacilar. Es una microfotografía. Entonces ahora quiero que entiendan que la clase de hoy es referente a lo que es esterilización y desinfección, los aparatos y sustancias que se van a utilizar para lograr ese fin. Para esterilizar hay un método que se lleva a cabo a través de agentes físicos. Agentes físicos como es el calor seco, calor húmedo, radiaciones ionizantes, filtración. El agente físico que produce esterilización a través del calor seco es el flameado. En este caso, ven ustedes esa fotografía al lado, es el mechero Bunsen, que está conectado a gas, y por eso da esta fuente de flama, en el cual nosotros tenemos que exponer sobre todo materiales de metal para esterilizarlos. Calor seco, flameado, incineración es otro método, y el horno Pauster. El horno Pauster es un horno común en el cual, una vez que se ha limpiado, se ha descargado la materia contaminante, se ha destruido la materia contaminante, se ha descargado, se ha lavado, se pone en el horno Pauster para esterilizarlo. Durante el secado, en la primera fase, y la segunda fase, una vez secado, se envuelve para almacenarlo, y vuelve nuevamente un periodo de esterilización. Finalmente se guarda, porque estamos hablando de las placas Petri, por ejemplo, y luego se almacena, esperando ser usado nuevamente. El calor húmedo, que también es mencionado como agente físico, lo vamos a obtener en la autoclave. La autoclave es una especie de horno que lleva estas características. Se somete todo ese material contaminado a una presión de 1 atmósfera, a una temperatura de 121 grados centígrados, y por un tiempo de 15 a 20 minutos, dependiendo de lo que se quiera destruir. Esto conlleva que se va a destruir hasta las esporas. ¿En qué momento nosotros utilizamos en el laboratorio de microbiología este aparato? Cuando ustedes traen su muestra biológica e inoculan en las placas Petri con agar inocuo, estéril, tubos con agar o caldos, va a haber un desarrollo, un crecimiento bacteriano, puesto que una vez que se ha inoculado se lleva a la estufa, y ahí a las 24 horas ya hay desarrollo. Entonces ustedes hacen su lectura, y una vez que hacen su lectura e interpretación, lo descartan. Para ser descartado, tiene que inmediatamente todo ese material, sin abrir, se va a la autoclave para destruir toda forma vegetativa hasta las esporas. Una vez que termina ese periodo, se lava, se evacúa toda esa materia destruida, y luego se lava. Y posteriormente se va al horno Pauster. Ese es el método que nosotros seguimos en el laboratorio.
Hay otro método. Muy bien. El otro método de esterilizar con calor húmedo es la tindalización. Miren, a veces lugares donde no se puede contar con estos aparatos como el autoclave, se hace un procedimiento de calentamiento intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros totalmente para hacer una esterilización llevamos estos medios a una temperatura de 37 grados centígrados. ¿Para qué? A esta temperatura es una temperatura óptima, con los nutrientes suficientes, entonces toda forma vegetativa se va a reproducir y las esporas, al ver un medio ambiente óptimo, también va a desarrollarse. Luego se somete, sin abrir por supuesto las placas o tubos, se somete a temperaturas más altas, de 56 a 100 grados centígrados. A esa temperatura pues hay una destrucción total. ¿Qué estamos consiguiendo de esta manera? La esterilización de esos medios o tubos. Medios de cultivos en placas y en tubos. Otro agente que nos da esterilización, que produce esterilización, son las radiaciones ionizantes. Tenemos los rayos gamma, como el cobalto 60, y los rayos de luz ultravioleta. Ambos van a ocasionar daños a nivel genético. El punto es este. Por ejemplo, cuando esto se usa en zonas industriales, cuando se fabrican guantes para descartar estériles, se envasan por unidades, luego se empacan y luego se ponen en grandes habitaciones y que se someten a estas radiaciones. Una vez que han sido sometidos, necesita un periodo de aireación, porque no se puede el personal ir directamente, porque causan daños genéticos, lesionan ácidos nucleicos. Por ejemplo, acá la luz de ultravioleta ataca purinas y pirimidinas de los ácidos nucleicos. Y finalmente, estamos hablando de esterilización con respecto a las bacterias y otro tipo de células vegetativas un poco más grandes que las células, pero no más pequeñas. Se procede de la siguiente manera, con la filtración. Wow, se explicó ahí. Entonces, esto se utiliza para nosotros esterilizar líquidos. Entonces, ese filtro, como todo filtro, tiene poros, ¿no? Que van a retener los contaminantes. En este caso, los filtros que van a esterilizar los líquidos de las bacterias, los poros tienen un diámetro menor que el diámetro de las bacterias. Entonces, estos organismos son retenidos en el filtro. De esta manera podemos obtener los líquidos ya esterilizados. ¿Preguntas? Muy bien. También podemos producir esterilización con agentes químicos o sustancias químicas, ¿no? El más utilizado y conocido es el óxido de etileno. Su naturaleza es gaseosa, es un gas inflamable que va a inactivar microorganismos. Estos también tiene un periodo de aireación, puesto que los materiales expuestos necesitan este periodo debido a su carácter mutágeno, ¿no? ¿Qué va a esterilizar? Dispositivos termolábiles, aquellos que no pueden ser sometidos a altas temperaturas, prótesis, catéteres, etc. El formaldehído también es de naturaleza gaseosa, es soluble en agua, se forman soluciones con él y se emplea en la esterilización ambiental de áreas hospitalarias y también en la industria. También necesita un periodo de aireación. Muy bien. Y el glutaraldehído
esteriliza material oftalmológico, terapia respiratoria, que son esos materiales que son sensibles al calor y que no pueden ser expuestos a un horno pauster, ¿no? Donde se esterilizan maderas, vidrios, metales, etc. Acá hay un punto, dice, se sumerge material limpio en soluciones al 2%. Todo proceso de esterilización o desinfección necesita que esa zona o ese material que se va a esterilizar o desinfectar debe estar descargada de la materia orgánica contaminada. Debe estar limpio. Y la pasteurización, pues, es un proceso que utiliza temperaturas de 55 a 75 grados centígrados. ¿Qué conlleva esta temperatura? Inactiva ciertos microorganismos patógenos en un medio líquido con la finalidad de no alterar sus características organolépticas, sus funciones, sus beneficios. No afectan las esporas. Se emplea en llenamiento de leche, vino, etc. En las grandes producciones de leche, lo importante acá es mantener el saneamiento del área, porque una vez contaminado no se va a poder eliminar estos microorganismos sin que se elimine el portador. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acá hay una pequeña anécdota que ocurría alrededor de los años 1847, donde Semmelweis va a demostrar, valorando la muerte por sepsis puerperal, la importancia del contacto directo interpersonal en la transmisión de las infecciones, aquella época, y evidencia el valor del lavado de las manos en su prevención. Entonces, ¿qué va a suceder? Posteriormente, la aplicación de la antisepsia produce un enorme progreso en la cirugía, consiguiendo disminuir la mortalidad por infección quirúrgica de un 70% a menos del 10%, con un simple lavado de manos o limpieza. Entonces, ahora conversemos respecto a los desinfectantes y antisépticos. Nuevamente tenemos de naturaleza inorgánica y otra orgánica. Estos antisépticos que se va a mencionar, pues están presentes de venta en los mercados diferentes, ¿no? Diferentes sitios de distribución. Por ejemplo, el nitrato de plata y sus derivados. Tiene un amplio espectro y abarca a gram negativos, enterobacterias, entre ellos, ¿no? Pero siempre hay las excepciones, la pseudomonas y el proteus. Acuérdense que pseudomonas y proteus son indicadores de contaminación intrahospitalaria y es importante, no va a ser destruido, pero sí es importante mantener a raya la población de estos organismos. El nitrato es utilizado también en quemaduras y en patologías como la oftalmia neonatorum. Existe otro desinfectante que es los derivados mercuriales, como es el mercurocromo. Ese tiene un amplio espectro, no tiene excepciones. El problema es la pigmentación, ¿no? Pero tiene un amplio espectro. El siguiente es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. ¿Se acuerdan que hablamos esto? La reacción que se presentaba y que era tóxico para ciertos tipos de bacterias. ¿Se acuerdan qué bacteria? ¿No? Aerobios. Aerobios o anaerobios. En ambos. Bueno.
El punto es de que esto es tóxico para la bacteria y de la conversación anterior, de la práctica que se llevó a cabo, pero la bacteria a la vez sintetiza una enzima que va a degradar este peróxido de hidrógeno que es tóxico para ellos y obteniendo un producto final de agua y oxígeno. Entonces, esta agua oxigenada es importante, miren qué rápido se desactiva, ¿no? Y qué es lo que, por ejemplo, nosotros nos caímos, nos ramillamos la rodilla, tenemos un sangrado, y si usamos nosotros el agua oxigenada, quiero que me contesten, ¿qué es lo que van a observar? Chicos, contéstenme. Espuma. Burbujas de aire. Formación de liberación de gas. Oxígeno, doctora. ¿Qué significa eso? ¿Qué está burbujeo. sucediendo en ese momento con esa zona que ha sido herida? ¿Hay presencia de estafilococos aéreos? No, supongamos que sea. ¿Qué está sucediendo? ¿Se está esterilizando o no? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? La bacteria se está protegiendo por Claro, lo que se toca. está defendiendo. ¿Cómo? Doctora, hay una reacción química, ¿no? No. ¿Qué es lo que sucede cuando Inflación del ustedes peróxido. tienen una herida? Las bacterias están están reaccionando. ¿Está qué? Están reaccionando. ¿De qué? ¿Está desinfectando o no? No, porque libera oxígeno pues, a través de la catalasa. Metaboliza el peróxido, el peróxido de hidrógeno. Miren, chicos, eso está... esa es una... ¿Cómo? ¿Alumna? Bueno, gracias por contestar. Es verdad, el agua oxigenada, si nosotros lo echamos sobre una herida, va a producirse como una especie de burbujas. En ese momento lo que está pasando es que se está inactivando este desinfectante y no va a tener la acción de un antiséptico. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se inactiva. ¿Qué sucede? Cuando nosotros siempre tengamos un tipo de accidente menor, ¿no? Por supuesto, y tenemos este desinfectante, lo primero que es limpiar, descargar toda esa zona de la materia orgánica destruida y contaminada. Una vez que ha sido limpiado y decontaminado, recién se puede utilizar los desinfectantes para cualquier tipo de desinfectante. Eso es primordial. Muy bien. Lo que sí puede provocar en ese momento es una desinfección por arrastre, ¿no? O lavado, arrastre o lavado. Bueno, entonces acá continuamos con el permanganato de potasio en dermatología, es utilizado como fungicida. Los derivados clorados muy conocidos en nuestro medio son utilizados para potabilizar el agua. La cloramina también es usado en tópicos, es otro derivado clorado. Y finalmente tenemos los derivados yodados. Está la tintura de yodo. ¿Quién no conoce esa tintura de yodo y alcohol, ¿no? Que llamado el alcohol yodado? Tiene muy buena actividad, amplio espectro, pero miren, puede destruir inclusive esporas, es muy bueno, pero en algunos casos se da reacciones de hipersensibilidad. Entonces, hay otro producto que contiene, que contiene el yodo y es la povidona iodada. Estos no pigmentan y tienen la misma acción. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Next. Entonces, y ahora tenemos acá un grupo de desinfectantes y antisépticos de naturaleza orgánica. Tenemos alcoholes, fenoles, clorhexidina, detergentes y los glicoles. Tenemos que tener en cuenta que los alcoholes bajan la tensión superficial de la célula. Y si está suplementado, complementado
con otro antiséptico puede tener muy buena acción desinfectante. Entonces, alcoholes reduce la tensión superficial de célula bacteriana, facilitando la desnaturalización proteica, acción rápida, pero se evapora con facilidad. O sea, si no usamos la concentración debida, vamos a tener una evaporación rápida y por lo tanto no va a tener el tiempo suficiente de actuación. Poco uso por acción deshidratante. Fenoles precipitan las proteínas de la membrana, el hexacloro y fenol atacan gram positivos, pero es neurotóxico. Los cresoles unidos a jabones y lejías dan compuestos estables y de buena actividad desinfectante. ¿Se dan cuenta? O sea, van uniendo estos desinfectantes de acuerdo a su actividad. Uno reduce la tensión superficial, el otro desinfecta más rápidamente y los otros estabilizan ese compuesto. La clorhexidina es un derivado fenólico, altera la permeabilidad de los gram positivos negativos. La pseudomona sigue siendo resistente. Esta clorhexidina, asociada con soluciones alcohólicas o detergentes, se emplea mucho en hospitales en el lavado de superficies cutáneas. Entonces, nuevamente, la clorhexidina va a ser potenciado por soluciones alcohólicas, porque va a reducir la tensión superficial de las células bacterianas y permite su inactividad o destrucción. Y los detergentes, ¿no? Ya hemos mencionado que se pueden combinar. Hay de dos naturalezas, aniónicos, jabones combinados con desinfectantes o sustancias tensoactivas, como el abril sulfato, actúa en la membrana bacteriana. Y los catiónicos, como el benzalconio y cetrimida, actúan sobre gram positivos. La pseudomona es resistente. Y los glicoles son sustancias espesas, líquidas, viscosas, y que en combinaciones con solubles van a formar grandes, es un buen compuesto para desinfectar áreas ambientales, fábricas, intrahospitalarias, y su presentación a veces están en aerosoles o glicostatos. ¿Alguna pregunta acá? Doctora, una consulta. Dime. Los fenoles que son neurotóxicos, ¿en qué ambiente se utilizan como desinfectantes? Porque me imagino que no es superficial, ¿no? O sea, no es cutáneo, pero ¿en qué ambiente se utilizan? No, ya les mencioné, solamente son en áreas, son de desinfección ambiental. No puede ir sobre superficies vivas, solamente es para desinfectar el medio ambiente de una área, de un ambiente. Siendo neurotóxico, imagino que debe tener un tiempo prudente. Definición, lógico. Y una consulta, los cresoles que también se mencionan dentro del apartado de los fenoles, ¿son un derivado de los fenoles o los cresoles a jabones y lejías dan compuestos estables y de buena actividad? ¿Son derivados de los fenoles, los cresoles? Sí. Y se asocian pero ya ahora como cresoles no se les encuentra, ¿no? Ya están añadidos en otros compuestos y con nombres comerciales. ¿Otra pregunta? ¿Continuamos? Muy bien. Gracias por preguntar, chicos. Entonces, acá, hasta ahorita lo que hemos visto, que tanto la esterilización y desinfección actúa, pues, esterilización elimina, destruye toda forma vegetativa. Cuando me refiero a forma vegetativa me refiero a las células, inclusive las esporas. Hay a veces bacterias que caen en un medio inhóspito, no propicio para su desarrollo, y forman las esporas. De esa manera permanecen años viables, y cuando caen en un medio óptimo, nuevamente se reproducen y pueden infectar. Y lo que hemos visto es que
La pseudomona es muy resistente, es un peligro. Pueden creer ustedes que en esos medios de desinfectantes, antisépticos, ustedes ven en la superficie de esos contenedores, de estos desinfectantes, una especie de crecimiento algodonoso. Son las pseudomonas, invaden a esos desinfectantes. Esa es la resistencia que presenta. Es importante el uso, la bioseguridad, la observación de las reglas de la bioseguridad para no contaminarse. Bien. Acá, de todos los antisépticos orgánicos e inorgánicos, fundamentan o aconsejan cómo obtener un producto mejor, ¿no? De mayor actividad. Entonces, criterios que deben reunir un antiséptico o desinfectante. El primero que todos deben tener es una acción bactericida, consiguiendo una reducción logarítmica de la población bacteriana en la cual se aplica en el menor tiempo posible. Debemos pensar en las reacciones de hipersensibilidad. Eso es primordial. Alta actividad y amplio espectro. Cuando decimos el amplio espectro, pues que mayor número de microorganismos pueda ejercer una acción bactericida. Deben ser estables y compatibles con otros productos que puedan usarse simultáneamente, de tal manera que no se neutralice al usarse de esa manera, simultáneamente. No deben ser tóxicos ni corrosivos. No alterarán las propiedades de la superficie de los materiales sobre los que se aplique. Y finalmente, las normas generales en el uso de antiséptico. Cómo elegir y cómo asociarlos. Ustedes pueden hacerlos en los hospitales porque van a tener soluciones antisépticas a la mano y pueden obtener un mejor producto asociándolos. Antes de aplicar un antiséptico se procederá al lavado de las heridas con agua y jabón para eliminar la carga orgánica contaminada. Tener en cuenta la potencia germicida, la concentración y el tiempo de aplicación necesaria. Valorar las reacciones de hipersensibilidad, la posible toxicidad en función de la superficie expuesta y de la edad del paciente. Para la higiene básica del paciente y lavado de manos sistemático del personal sanitario es conveniente usar detergente, y para el baño preoperatorio donde la flora endógena supone riesgo de contaminación se usará un detergente antiséptico. Acá ustedes ya lo deben conocer, es la clorhexidina, ¿no? Es lo que usan generalmente en el lavado de manos antes y después de cirugía, compuestos iodados como la clorhexidina en la preparación preoperatoria. Actualmente se asocian desinfectantes con agentes tensoactivos o varios desinfectantes con el fin de aumentar la actividad y rapidez de actuación. Siempre tienen que, para obtener esa rapidez de actuación, es asociar estos desinfectantes con agentes tensoactivos. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Eso sería la clase de hoy. Muy bien.